Buenos días, continuamos con JavaScript y hoy vamos a ver las características avanzadas de objetos. Los objetos tienen propiedades dinámicas, es decir, las propiedades pueden crearse y destruirse de forma dinámica en cualquier punto del programa. Si nosotros creamos aquí un objeto que guardamos en esta variable x, que tiene dos propiedades, peras y fresas, pues obtenemos este árbol que hemos visto aquí arriba. Nosotros podemos cambiar el valor de las peras, asignando a x.peras el 7, con lo cual este árbol de aquí, el árbol de arriba, pasaría a ser este de aquí abajo. El mismo árbol, pero teniendo en 7, digamos, asignado el valor, en peras asignado el valor 7 y en fresas el 20. Ahora bien, si nosotros hacemos una asignación a una propiedad que no existe, la propiedad kiwis, le asignamos 5, lo que obtenemos es una nueva rama en el árbol. Se crea una nueva propiedad a la que se asigna el valor 5. Por eso, digamos, la asignación de propiedades tiene esta semántica tan complicada que representamos aquí, que es básicamente esto que acabo de explicar. Si la propiedad existe, se cambia el valor; si la propiedad no existe, se crea una nueva propiedad y se le asigna ese valor. Esto es complejo, hay que utilizarlo con cuidado, pero tiene una potencia expresiva muy grande. Las propiedades, además, pueden borrarse, con lo cual, si nosotros con el operador de let le pasamos x.fresas, es decir, la propiedad fresas, la especial propiedad fresas, lo que hacemos es borrar esa rama y pasar a tener este árbol de aquí. Además, existe un tercer operador in que permite testear si un objeto tiene una propiedad determinada o no, utilizando esta sintaxis, es decir, el nombre de la propiedad hay que ponerlo entre comillas. Los objetos, además, pueden anidarse entre sí. Aquí tenemos una breve modificación, o una modificación sencilla del objeto película, donde director, en vez de ser un string con el nombre completo, es decir, nombre y apellido, pues tiene un objeto que en la propiedad nombre contiene solo el nombre y en la propiedad apellido contiene el apellido, el director. Pues bien, como hemos anidado, dentro de director ya no tendremos un string, como en el caso anterior, que era James Cameron, sino que tenemos un objeto que a su vez tiene dos propiedades. Y hemos creado este árbol más complejo, donde tenemos pues el título en esta propiedad, el nombre en esta propiedad de aquí y el apellido en esta otra propiedad de aquí. Para acceder a estos campos que están en niveles más bajos del árbol, podemos utilizar también la notación punto y la notación array, y por eso, si nosotros, utilizando notación punto, notación array, o combinándolas entre sí, como hacemos aquí en estos dos casos, cogemos película, director, nombre, obtenemos James. Por eso, estos dos caminos de aquí, estas dos expresiones de camino, se evalúan a lo mismo, al nombre del director. Representan este camino de aquí en el árbol. En cambio, esta tercera propiedad de aquí, donde también pues hemos utilizado primero película con notación array, bajamos por director y con notación punto a apellido, lo que vamos es a obtener el contenido de esta propiedad aquí, Cameron. Como estas expresiones pueden utilizar nombres de propiedades que no existen, tenemos también estos dos casos de aquí. Si nosotros referenciamos una propiedad que no existe, obtendremos un defined. Aquí tenemos película y aquí en este punto debería existir la propiedad apellido. Como no existe, esto se evalúa a un defined, porque está indefinida. Si nosotros a una propiedad que está undefined intentamos evaluarla a otra propiedad que debería estar contenida en ella, como lo que estamos haciendo es aplicar el operador punto a esta propiedad de aquí, que está indefinida, obtenemos un error de ejecución, porque el operador punto no se puede aplicar a un defined, ya que provoca un error de ejecución, uno de estos errores fatales que interrumpen la ejecución del programa. Bueno, además hay que ser consciente que la ejecución de todo programa JavaScript
se realiza dentro de un contexto, que es el objeto global window. Cualquier programa JavaScript que se ejecute en cualquiera de los navegadores, como el anterior, que el último que ejecutamos, que era este de aquí, tiene un objeto global que la norma especifica cómo debe ser y que, bueno, pues tiene muchas propiedades y elementos dentro de él que nos ayudan, digamos, en la creación de programas que hagan actividades de interés. Por ejemplo, window tiene pues el objeto screen, la propiedad document, la propiedad history, algunas cosas como un defined es una propiedad de window, infinity y otros elementos que ya hemos visto. JavaScript permite referenciar este objeto como si fuese una variable. Window lo podemos referenciar como si fuese una variable definida en nuestro programa. Y además window es equivalente a this o puede omitirse. Por eso las propiedades del objeto window las podemos referenciar con estas tres sintaxis diferentes, que en este caso pues lo ejemplificamos sobre la propiedad document, que ya van viendo lo que es document, el document que hemos utilizado para escribir al aplicar el método write sobre él y escribir en la página HTML, es una propiedad de window, que nosotros podemos referenciar como document simplemente, tal como tenemos aquí, como this.document o como window.document, porque estas tres formas son equivalentes. Aquí tienen una descripción más detallada de las propiedades que tiene el objeto window. Las variables globales son las variables que están en el máximo ámbito de ejecución, es decir, que no están dentro de ninguna función. Son las variables que hemos utilizado hasta ahora, que se denominan globales. Entonces, esas variables son variables que son visibles en todo el programa. Las variables globales tienen una posibilidad de error que se comete muy a menudo porque es muy habitual que se nos olvide definirla. Si a nosotros se nos olvida definir una variable y en algún momento le asignamos un valor y decimos la variable x que nos olvida definir es x igual a 1, en realidad lo que estamos haciendo es creando una propiedad de window. Entonces este es un error muy común que pasa indetectado, porque claro, x igual a 1 es igual a this.x igual a 1 o a window.x igual a 1. Entonces conviene tener mucho cuidado con esto pasa a menudo y hay programas que lo detectan como, bueno, programas de estos que analizan la sintaxis como JSLint y que ayudan a detectar estos errores que cometen habitualmente los programadores. Esto se considera un error de diseño en JavaScript que hay que tratar de evitar. Muy bien, pues con esto acabamos este repaso a las propiedades avanzadas de objetos. Muchas gracias.